Buenas clases, tercera sesión y segundo apartado teórico, porque el primero fue la introducción, hemos tenido introducción, hemos estado con el animal político griego en el primer apartado y ahora nos vamos a meter de lleno en la filosofía medieval, ¿vale? Para estudiar al ser humano y al ciudadano como criatura divina, ¿vale? Los dos personajes que tenéis aquí son San Agustín a la izquierda y Santo Tomás a la derecha. Sobre todo en Santo Tomás nos vamos a centrar muchísimo por ser un autor importante en segundo de bachillerato, ya que es uno de los autores que tiene texto en selectividad. Mirad, si nos vamos a la tabla que os di a principio de curso sobre las etapas de la historia de la filosofía, os acordáis que los temas primordiales, ¿no? O sea, siempre os ponía cuáles habían sido las preguntas claves de la filosofía, las preguntas claves para el ser humano en esas distintas épocas. Y recordaréis que en la Edad Media, y de hecho esto solo con lo que hemos estudiado en historia lo sabemos, las preguntas principales eran en torno a la cuestión teológica, en torno a la cuestión religiosa, en torno a la cuestión divina. ¿Verdad? Las relaciones entre la fe y la razón, la discusión sobre la existencia de Dios, los principios que tienen que regular la ética en base a la religión, ¿vale? En la Edad Media, como os pone ahí, todo, absolutamente todo, se tiñó de teología, ¿vale? Cualquier explicación racional tenía que pasar por el filtro de la fe de un modo o de otro, ¿vale? Entonces, la concepción del ser humano, la concepción antropológica del ser humano era la del ser humano como centro de la creación. Es decir, somos ese hijo predilecto del gran creador, que es Dios, ¿vale? Y, por tanto, también nos debemos o debemos nuestra obediencia a su ser, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir los preceptos que Dios ha marcado para vivir según sus dictámenes, ¿vale? Claro, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la ética y la política se van a plegar a la teología, se van a someter, como pone ahí, a la teología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la religión nos va a dar un código de conducta, la religión da de por sí un código ético, a todos se nos viene claramente a la cabeza si hablamos de cristianismo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no dejan de ser un código ético, es decir, un código de conducta que regula cómo debemos comportarnos, ¿vale? Y la política, vamos a ver cómo en la Edad Media, y esto quizás ya sea menos evidente y tengamos que entrar a ver cómo sucedió, aunque todos somos conscientes del poder que tenía la Iglesia durante el medievo, y lo vamos a ver a través de dos teorías concretas, como son las de San Agustín y Santo Tomás, y ver cómo estos autores describían cómo debían ser las relaciones entre el Estado y la Iglesia. La primera teoría en la que nos vamos a detener dentro de las teorías medievales es la de San Agustín, ¿vale? Vais a ver que es una teoría fácil de entender por lo radical y lo directa que era, ¿no? En la ética decía San Agustín que el objetivo principal del ser humano como criatura divina es alcanzar la felicidad y esta se alcanza en nuestro encuentro con Dios, a través del amor hacia Dios, ¿vale? Esta es la doctrina ética de San Agustín, ¿vale? Es decir, el hombre como criatura divina debe estar plegado a los designios de Dios y a las reglas que Dios ha marcado. Si seguimos ese camino, seremos felices, que es el principal objetivo, y esa felicidad se da en nuestro encuentro con Dios, ¿no? En nuestro amor hacia Dios. Pero este amor del que habla San Agustín, que debemos dirigir hacia Dios, decía él, también sostenía que el ser humano, al poseer libre albedrío, poder decidir, pues puede orientarlo bien o puede orientarlo mal. Por eso decía que había dos tipos de amor. Cupiditas, que es cuando el ser humano se ama a sí mismo y puede llegar incluso, decía San Agustín, al desprecio de Dios, o caritas, cuando el ser humano ama a Dios y al prójimo hasta el desprecio de sí mismo. Si os fijáis, es como la inversión, ¿no? Si estuviésemos en lógica, estaríamos dándole la vuelta, ¿no? Una sería una proposición y otra sería la proposición contraria, ¿no? A las cupiditas es el amor hacia uno mismo con el desprecio a los demás, incluso llegando al desprecio a Dios. Caritas sería el amor por el prójimo y el amor a Dios, incluso llegando al desprecio hacia uno mismo, si eso fuese necesario.
Y en base a estos dos tipos de amor, en esta concepción ética, lo extrapolamos ahora a la cuestión política, porque de ahí surgía su famosa teoría de las dos ciudades. Decía San Agustín que cuando en un sistema político reina la cupiditas, y lo que tenemos son ciudadanos egoístas, que son crueles los unos con los otros, que solo buscan su propio beneficio, que se pueden mostrar incluso violentos y opresores hacia otros seres humanos, lo que tenemos es una ciudad terrenal. ¿Vale? Mientras que cuando lo que reina es caritas, cuando predomina la caridad y los seres humanos lo que se esfuerzan es por ayudarse unos a otros, por ser útiles unos a otros, por favorecer la paz y seguir todos esos mandatos que proceden de Dios, estaríamos ante la ciudad de Dios. Y decía San Agustín que la ciudad de Dios está destinada siempre a imponerse sobre la ciudad terrenal. Es decir, tendremos épocas históricas de ciudad terrenal, pero siempre están abocadas al fracaso, siempre acabarán cayendo bajo el yugo del poder divino. Y aquí San Agustín fue muy oportunista y utilizó la caída del Imperio Romano de Occidente, que él vivió, o sea, él estaba vivo cuando esto ocurrió, para decir que era el ejemplo de cómo ese imperio que parecía que jamás iba a caer, pero que era un imperio propio de la ciudad terrenal, es decir, de la ciudad de seres humanos egoístas, ¿no? Guiados solo por el amor hacia sí mismo y el desprecio hacia todo lo demás, incluso el desprecio a Dios, pues al final se vio aplastado por el peso, ¿no? del propio cristianismo y la imposición de la ciudad de Dios. ¿Vale? Es decir, aprovechó ese momento histórico para de alguna manera darle entidad a esta idea, ¿no? Que no piense el hombre que va a escapar nunca del castigo divino, ¿no? Por muy bien que te vaya, por muy bien que creas que te está yendo, reinando ese egoísmo y esa búsqueda del beneficio propio, al final acabarás cayendo. Y de San Agustín, con el que estábamos entre el siglo IV y V después de Cristo, damos el salto hasta Santo Tomás de Aquino, un salto histórico importante porque nos vamos al siglo XIII después de Cristo y donde vamos a ver una variación importante de esa teoría que acabamos de ver de San Agustín, que fue muy, muy influyente durante la Edad Media. Esa teoría de las dos ciudades, y no hemos hablado en pantallazos anteriores de su teoría de las dos espadas. Con las dos espadas se refería a los dos poderes, el poder monárquico, el poder político que tiene el monarca y el poder eclesiástico. Y San Agustín decía que ese poder político, el monarca, debe estar siempre plegado a los designios de la Iglesia, ¿no? Lo cual convertía al Papa en el monarca de los monarcas, ¿no? Es decir, todo monarca se tenía que plegar al Papa porque el Papa era la figura que representa a Dios en la tierra, ¿no? Según San Agustín. Vamos a ver que con Santo Tomás de Aquino la política va a adquirir bastante más autonomía que con San Agustín, que hablaba de un sistema que se tenía que plegar absolutamente, la política tenía que estar absolutamente plegada, absolutamente sometida a la religión. ¿Vale? Y en cuanto a su teoría ética y política, nos vamos a basar en algo que el curso que viene va a tener mucha importancia para nosotros, que es su teoría de las tres leyes. El próximo año lo veremos obviamente mucho más fundamentado y retrocederemos en su pensamiento para llegar a comprenderlo mucho mejor y mucha mayor profundidad, pero baste el esquema que vamos a dar este año para que tengamos una idea más o menos clara de lo que este autor defendía. Santo Tomás decía que había que distinguir entre tres leyes diferentes que gobiernan de alguna manera todo el universo, ¿no? Por un lado tenemos esa ley más universal, que sería la ley eterna o divina, ¿vale? Esta sería la ley que emana directamente de Dios y que hace que todo en la naturaleza funcione tal y como lo hace. Decía Santo Tomás que Dios había diseñado la naturaleza para que todos los seres se encaminasen siempre hacia lo que para ellos supone un bien. Es decir, toda finalidad natural que persiga una planta, un animal, un ser cualquiera, incluso los seres inertes, están dirigidos hacia aquello que es un bien para sí mismo. ¿Qué ocurre? Que tenemos a un ser especial dentro de la naturaleza. ¿Cuál es? El ser humano. Nosotros no estamos dirigidos de manera automática, no seguimos
solo un instinto que nos hace comportarnos y hacer las cosas que hacemos, sino que somos seres racionales. Decía Santo Tomás que, por tanto, el ser humano de alguna manera escapaba, en algunos ámbitos de su vida, escapaba a esa ley eterna o ley divina. Pero ¿quiere decir esto que Dios nos dejaba sin una guía para orientarnos en la vida? Pues él entendía que no. Decía que había una ley intermedia entre lo que vamos a ver como ley eterna y directamente la ley humana, que es la ley natural o ley racional. Según Santo Tomás de Aquino, la ley natural no es más que el reflejo de la ley eterna en la racionalidad humana. Esto quiere decir que el ser humano no está atado a la ley eterna de manera fija, como si lo están los animales, las plantas y el resto de seres, sino que el ser humano tiene raciocinio y tiene la capacidad de comprender cómo funciona la naturaleza. Es decir, para que nos entendamos, ese perro que está pasando delante nuestra está atado a su propia naturaleza. Hace lo que hace por naturaleza. Es decir, está atado de manera fija a la ley eterna, a cómo Dios ha decidido que funcione el universo. En el caso del ser humano, Dios lo que nos ha dotado es de razón. Por lo tanto, no estamos tan atados a actuar de un determinado modo como lo está el perro. Claro, si así fuese, esto comprometería la idea de que el ser humano sea especial dentro de la naturaleza y acabaría de hecho totalmente con el concepto de libertad. Si nosotros actuamos como actuamos porque Dios así lo ha decidido, la libertad humana sería imposible. Por lo tanto, entiende Santo Tomás que lo que ha hecho Dios es dotarnos de la racionalidad que nos permite perfectamente ver cómo funciona la naturaleza. Y la naturaleza funciona de este modo. Siempre hay que hacer aquello que nos supone un bien y siempre debemos evitar aquello que nos supone un mal. Es decir, esta es la deducción, digamos, de la ley eterna en la racionalidad humana, es lo que llegamos a deducir. Y por eso el bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse. Decía Santo Tomás que en ese precepto se define lo que es la ley natural, ¿no? O ley racional humana. Y así salvaguardaba la libertad humana. Y finalmente tenemos la ley positiva o ley humana, ¿vale? Son las leyes que el ser humano crea para vivir en sociedad, ¿vale? Es decir, no tienen nada que explicar, son muy fáciles de entender. Son las leyes que creamos, ¿no? ¿Cuántos impuestos hay que pagar? ¿Cuántos años hay que ir a la cárcel si haces tal cosa? Y todas las leyes que constituyen nuestro Código de Justicia. Claro, y aquí es donde está la particularidad de Santo Tomás de Aquino, porque decía Santo Tomás que, si nos fijamos, tenemos que entender que la política humana tiene una cierta autonomía con respecto a la cuestión religiosa, a la cuestión teológica. Básicamente porque a Dios hay cosas que no le importan ni un pimiento en cuanto a los asuntos humanos. Es decir, un asunto político no son solo los asuntos de Estado grandiosos, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra, o incluso vamos a decidir cuántos impuestos se pagan, sino que hay que arreglar la acera que hay en la calle, cuántos días tienen que durar las fiestas patronales, ¿vale? ¿Y qué le importa a Dios eso? Es decir, no es una cuestión divina, es una cuestión de acuerdo entre los seres humanos. Por lo tanto, decía Santo Tomás de Aquino que la política humana tenía una dimensión hasta cierto punto independiente de la teología. No totalmente independiente, pero sí, en algunos aspectos, absolutamente independiente. Y ahora es cuando sí vamos a entrar en ese terreno en el que la política se mezcla con lo teológico. Es decir, hemos dicho antes que la política tiene cierta independencia de la teología, pero no tiene una independencia total. ¿Por qué? Básicamente porque en las sociedades donde el ser humano realiza su propio proyecto vital, donde vive su vida, y por lo tanto la sociedad, entendía Santo Tomás de Aquino, la política debe brindar los elementos necesarios para que cualquier ciudadano, para que cualquier ser humano pueda orientar su vida hacia Dios, ¿vale? Entendamos una cosa. Hemos dicho que la ley eterna es el designio de Dios, la ley natural es nuestra deducción de cómo funciona la ley eterna y la ley positiva al final son las leyes humanas. Claro, decía Santo Tomás de Aquino que tiene que haber una correlación, tiene que haber una correspondencia.
al final, si seguimos los mandatos de la ley natural, estaremos obedeciendo la ley eterna. Las leyes positivas no pueden llevarnos a actuar en contra de la ley natural, porque eso nos llevaría a su vez a actuar en contra de la ley eterna. Por lo tanto, tiene que haber ahí una concordancia, porque lo que nunca se debe hacer, que va a defender a alguien que fue canonizado, como fue Tomás de Aquino, lo que no se va a defender nunca es obrar en contra de Dios. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que en la política, en aquellos aspectos donde sí hay una influencia o hay una cuestión que toque con lo teológico, la ley positiva debe plegarse a la ley natural y por lo tanto a la ley eterna. Es decir, no podemos ir nunca en contra de los designios de Dios. La política no puede ir en contra de los designios de Dios. Puede hacer lo que sea en aquellos puntos en los que no tenga nada que decir la cuestión teológica, pero allí donde sí tiene algo que decir, pues entonces debe plegarse. Vamos a ver un ejemplo concreto, ¿vale? Nos vamos a meter de lleno en el tema, por ejemplo, de la educación, ¿vale? En el terreno público. Y ahí lo vais a ver bien. Debemos orientar, debemos dar una educación absolutamente secularizada. Es decir, debemos coger la educación y no hablarle a los niños y no educar a los niños en el conocimiento de Dios. Para Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII eso sería absolutamente impensable, porque la política debe procurar los conocimientos que lleven a la persona hacia el bien. Y obviamente, como podéis imaginar, para Santo Tomás de Aquino el bien estaba en el conocimiento de Dios y el conocimiento de sus preceptos. ¿Vale? Como os decía antes, ¿tenemos que arreglar o no tenemos que arreglar la acera? Bueno, eso es una cuestión política. Ahí hay independencia. ¿Pagamos X impuestos o pagamos Y impuestos? Eso es una cuestión política en la que la teología no tiene nada que decir. Pero hay cuestiones políticas donde sí. ¿Vale? Santo Tomás de Aquino, de hecho, llegó a afirmar esto que tenéis aquí, ¿no? Entre desobedecer la política local, es decir, entre desobedecer a tu monarca y desobedecer a Dios, la cosa estaría muy clara. Es decir, si tu monarca te obliga a hacer algo que va en contra de los designios de Dios, deberías desobedecer al monarca, aunque te cueste la vida, porque peor será que te cueste la vida eterna. Siempre será mejor desobedecer a un hombre que desobedecer a Dios, siendo Dios como es el monarca supremo. ¿Vale? Y todo esto, como os digo aquí, no solo es un rollo teórico, ¿vale? Como sabéis, la Iglesia poseía gran poder en la Edad Media. Va a ser durante la Edad Moderna, que eso lo veremos en la siguiente clase, donde se empieza a producir eso que se llama la secularización de la razón en la sociedad, es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿vale? Pero yo os planteo las siguientes preguntas. ¿Podemos hablar de una separación total Iglesia y Estado en nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Es viable una separación total? ¿Es conveniente o inconveniente? Y no os pido como actividad que respondáis a estas preguntas porque lo que vamos a hacer es concretarlas, ¿vale? Las dejo aquí en el aire porque las vamos a concretar en un tema, ¿vale? Valga la redundancia, en un tema concreto. ¿Vale? Lo que está en juego aquí es la distinción entre el ámbito público y el ámbito privado. ¿Y dónde tenemos que colocar la religión? Que puede parecer algo muy evidente, pero que no lo es tanto. Es decir, el ámbito público es aquel que nos atañe a todos como sociedad, ¿vale? Y el ámbito privado es aquello que entra dentro de la esfera personal, es decir, entra dentro de la intimidad y de lo que nosotros elegimos. ¿Dónde colocamos la religión? La religión es un asunto público que nos atañe a todos como sociedad, porque obviamente es un estamento, es una entidad dentro de la sociedad. Vamos por la calle y ahí vemos, hay iglesias, hay muchísimas personas que son creyentes. O entra dentro del ámbito privado de la creencia, de lo que atañe solo al individuo. Vamos a situarnos para la actividad que vamos a hacer en nuestra propia sociedad, ¿vale? Mirad, ahí os rescato, este tema podría ser muy largo, pero os rescato solo dos ideas importantes para la reflexión que os voy a pedir, ¿vale? Lo primero es dejar claro que España como Estado es un Estado aconfesional, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo definido, que es ser un Estado aconfesional. Un Estado aconfesional no reconoce como oficial ninguna religión, ¿vale? Es decir, no se adhiere a ninguna religión de manera oficial, pero sí admite la posibilidad de tener acuerdo con ciertas instituciones religiosas. Generalmente, en un Estado confesional, lo que se tienen acuerdos son con la religión mayoritaria, que en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, es la Iglesia Católica. ¿Vale? Entonces,
España es un estado es un estado aconfesional, tal y como nos dice la Constitución de 1978. Pero en su artículo 16 se garantiza la libertad religiosa y de culto y se afirma que ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿vale? En su apartado 3, que este es el importante, se matiza que el Estado español cooperaría con la Iglesia Católica y las demás confesiones, ¿vale? Es decir, no se adhiere a ninguna religión, pero cooperará con ellas, ¿vale? En 1979, gran año porque nací yo, se llegaron a una serie de acuerdos con la Santa Sede, ¿vale? Que vinculaban a la Iglesia con la educación y con los impuestos estatales, ¿vale? Siempre que se rellena Hacienda, ¿vale? Tienes que marcar si cedes o no cedes tus impuestos, una parte de ellos, ¿vale? A la Iglesia, ¿vale? E incluso hay una parte que va destinada, la elijas tú o no la elijas, ¿vale? Y también hay una serie de acuerdos que se llevaron en educación, como sabemos, ¿vale? Existe la educación religiosa en el instituto, vosotros mismos lo veis. Es opcional, pero existe. Y los profesores de religión, de hecho, no van por el mismo sistema que el resto de profesores, ¿vale? Los profesores de religión son elegidos directamente por la propia Iglesia Católica. Y ahora sí, llegamos hasta la actividad, ¿vale? No quería yo la discusión tan abierta como aquellas preguntas que os planteé hace unos cuantos pantallazos. Son las típicas preguntas que en clase habrían dado para discutir y para que intercambiásemos ideas, ¿vale? Pero en la actividad quería yo que fuese más concreta. Entonces, me lo he llevado al tema religión en la educación, ¿vale? Y lo que os voy a pedir en este caso no es que discutáis, sino que argumentéis, pero que argumentéis en los dos sentidos, que argumentéis doblemente, tanto a favor como en contra en esta pregunta. ¿Debe permanecer la religión dentro de la educación pública? ¿Vale? Y quiero que hagáis y que lo dejéis en los comentarios del vídeo la siguiente argumentación, ¿vale? Tanto a favor como en contra de si a favor de que deba permanecer la religión dentro de la educación, en contra de que deba de permanecer la religión dentro de la educación, quiero que montéis una argumentación en el esquema básico que os digo siempre. Afirmas, razonas y evidencias, ¿vale? Haces una afirmación, das razones y pones ejemplos o he puesto ahí ejemplos, ¿vale? O buscas hechos, buscas datos que demuestren aquello que estás diciendo, ¿vale? Como os pongo ahí la aclaración, sé que puede resultar difícil argumentar algo en lo que no crees, pero es que esa es la gracia, ¿vale? Esa es la gracia de que hagamos este ejercicio y que pongamos ahí las neuronas a 100 para intentar ver también la otra parte, ¿no? Es decir, los argumentos que nos podrían dar desde la otra parte que no es la que nosotros pensamos, ¿vale? Y con esto, pues acabamos esta sesión de Filo Medieval. Chao, chao.